¿Qué tal? Bienvenidos a las previas 360, un día más. Hoy el número 73. Hablábamos ayer de que nos íbamos a la Mountain West y hoy llega New Mexico, llega el equipo de Eric Olen, un equipo bastante interesante y un equipo que Jorge se apuntó porque tenía ganas de hablar, porque es, como me decía él antes, el único equipo de los pocos entre los cuales no vuelve nadie del año pasado. Es un equipo totalmente nuevo, pero ahora hablaremos porque tiene un equipo muy interesante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un equipo que te apetecía hablar de ellos. Sí, además lo seguí mucho el año pasado con Richard Pitino, con Donovan Den y toda esta gente los últimos 2 años. Y me apetecía mucho hablar de él, ¿no? Porque viene un entrenador muy interesante que ha hecho un gran trabajo en UC San Diego y que espero que aquí, a base de reclutamientos y de un montón de piezas que vamos a analizar ahora, ¿no? Porque coge un poco de cada sitio, puede hacer un equipo muy interesante de ver y que como salga bien puede ser una bomba de equipo. Ya iremos hablando poco a poco de ellos. Es un equipo que con la salida de Richard Pitino se fue toda la gente que había, pero Eric Olen, el ex entrenador de UC San Diego, esa UC San Diego que nos enamoró el año pasado, ha montado un equipo interesante, así que si queréis, decimos los nombres, ¿no? Porque se fue todo el mundo, ¿no? Se fue Nelly Jr. Joseph, se fue Donovan Dent, se fue Drew Washington, se fue Mustafa Anzil, se fue CJ Nolan, se fue Atiki Aliatiki, se fue Brandon Appelhans, se fue Philip Borovichani, se fue Ibrahim Asako, se han ido todos los jugadores del año pasado, todos, no se queda nadie. Y llegan desde el portal, ha conseguido traer el bueno de Eric Olen a Dayton Albury, un FIBA Invasion que llega a Utah State, que no tuvo ese año bueno, pero hay que recordar que hace dos en Queens hizo un temporadón, que ya nos lo trajo Jordi Martínez al FIBA Invasion hace un par de años, el jugador caribeño. Llega también de USC Kevin Patton Jr., que es un jugador que puede explotar junto a su hermano, Calais Patton, por cierto. Llega JT Rock de Iowa State, que este tipo es un 5 estrellas de high school, cuidado con este, que no la rompa. Llegan de UC San Diego Chris Howell, Milos Vicentic y Jake, bueno, sí, llegan estos dos. Llega Tajavis Miller de North Dakota State, es un jugador también muy interesante y veterano. Y luego llegan desde Yuko Antonio Chol, que es un jugador que en su día reclutado por Rutgers, un jugador muy interesante, un jugador pivot interior que puede dominar en la Mountain West. Llega también desde Croacia, jugador de 22 años, Tomislav Bulian, que ya ha jugado en la liga top, en la liga croata. Llega el francés Timeo Pons, que es un jugador que me ha gustado muchísimo en el Mundial Sub-19. Y luego desde High School llega Uriah Tenet, un 3 estrellas que también estaba reclutado con UC San Diego, y Sir Marius Jones, que estaba reclutado con UC Irvine, y Jake Hall, que también estaba reclutado para UC San Diego. Jorge, es cierto que es un equipo que para los que no sean tan frikis como nosotros no conocerán a nadie, pero claro, Kevin Patton Jr. a mí es un jugador que me parece muy interesante. JT Rock es un tío que da 5 estrellas. Y luego gente como Milos Vicentic, como Antonio Chol, son jugadores que tanto en Yuko como en divisiones inferiores, años atrás, han tenido grandes números y desde luego que es un equipo que hay que dejar fluir. Vamos a ver Eric Olen lo que es capaz de sacar, pero desde luego que si sacó ese rendimiento a Sayus y San Diego años atrás, desde luego que ante este equipo tiene en sus manos un roster al cual puede sacar mucho provecho. Sí, es un equipo difícil de analizar por eso, por la cantidad de piezas y de diversa procedencia y distintos jugadores que llegan, ¿no? Pero están acostumbrados allá en México a mucho talento internacional, a mucho cambio de plantilla año tras año y creo que no les tiene por qué afectar a la hora de los resultados. Es más el entrenador lo que más nos tenemos que preocupar del nivel que no de los jugadores, ¿no? Empezando por Kevin Patton, que lo tuve en USC el año pasado y vi bastante. Tuvo el problema de que no acabó de encajar en una rotación de un Musselman que dio muchos bandazos durante el año y
lo utilizaba más de interior 4 falso, de estos que tenía tantos, que de lo que realmente es. Él es un guard, es un escolta muy grande, de 203, 204, pero es exterior. Y los partidos que le dio minutos, la verdad es que el chico no lo hizo mal. Lo que pasa es que no sé si no le gustaba su intensidad defensiva o no acabó de encajar en la fisicalidad que pedían los jugadores más el año pasado, y se quedó con pocos minutos y poca presencia, pero viene de hacer una buena temporada en San Diego y yo creo que es un jugador muy a tener en cuenta, ¿no? Un escolta muy grande que puede aportar bastante. Los dos jugadores que se trae Olen de San Diego, de UCI San Diego, pues el uno era Howell, que era, digamos, el jugador dentro del quinteto que no sabíamos casi de memoria de San Diego, de UCI San Diego. Era el jugador más perro de presa, más defensivo, más haciendo el trabajo oscuro. Creo que aquí viene a ocupar el mismo rol, ¿no? A ser un jugador trabajador y de equipo. Y luego está el caso de Milos Vicentic, que es un jugador que estuvo 3 años, jugador serbio, 3 años en División 2, siendo un grandísimo anotador, más de 20 puntos por partido y grandes porcentajes en tiro de 3, que el año pasado, en su primer partido con el equipo, recién llegado, pues se lesionó de gravedad y no jugó en toda temporada. Pues estamos hablando de un tirador serbio con buena envergadura que puede ser también importante, ¿no? Porque tiene puntos en las manos, 20 y tantos puntos, aunque sea en División 2, es muy complicado, y encima con grandes porcentajes de tiro. La verdad es que es un jugador a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego ya el resto de reclutas internacionales, como tú has nombrado, también son interesantes, ¿no? Porque Buljan viene ya con una experiencia juega también de 3-4, viene una experiencia de haber jugado en Le Plata, en Le Boro, en primera categoría croata en varios equipos, y que va a llegar a New Mexico como freshman con casi 23 años o con 23 años recién cumplidos, ¿no? Experimentado internacional con la selección en categorías inferiores, pues puede ser una pieza también de impacto inmediato, sin lugar a dudas, ¿no? Ya con esos 4 o 5 jugadores que te acabo de nombrar, ya me queda un bloque lo suficientemente compacto e interesante como para rendir en la Mountain West, ¿no? Totalmente. Es cierto que son todo incógnitas, pero al final, viendo lo que hizo Olen el año pasado en UCI San Diego, desde luego que es un equipo interesante, porque te mezcla también mucha veteranía, hay muchos jugadores graduate senior, jugadores freshman como el croata Buljan, ¿no? que llega con 22 años. Y desde luego que es un equipo con talento, porque Kevin Patton Jr. es un jugador que debe demostrarlo. Y luego vamos a ver, ¿no? Si Chris Howell, lo que tú has dicho, qué rol llega, si asume más los tiros. Yo creo que Dayton Albury, el base, nos lo trajo Jordi hace un par de años al Invasion, jugador caribeño. Creo que es un jugador que está en un ambiente perfecto y en un rol para romperla. También es cierto que vamos a ver cómo se adapta a lo que quiere Olen. Si Olen va a jugar a partidos de 50 puntos como hacía UCI San Diego, desde luego también digo, Dayton Albury no es el base para este equipo y sinceramente creo que el patinazo es bastante serio, ¿no? Pero si va a jugar a un ritmo rápido y demás, por lo que veo que el roster da a entender, creo que es el base perfecto para dinamitar partidos y para ser importante y para ser ese breakout player que necesitan. Porque sí que es cierto, Jorge, que a mí la duda que tengo es ver quién va a asumir esos tiros cuando el balón queme, ¿no? Porque es cierto que son jugadores que sí vienen con fama y demás, pero me cuesta ver quién va a asumir ese rol cuando el balón queme. No sé si Kevin Patton, si Don Albury, si incluso Milos Vicentic. ¿Quién crees tú que va a ser ese jugador diferencial en ataque? Porque alguno de ellos tiene que ser el que tiene ese paso hacia adelante. Pues la verdad es que es difícil de predecir de momento, ¿no? Tendremos que ver los primeros partidos de la temporada, pero a mí Kevin Patton, en los minutos que le dieron y la importancia que tuvo, me pareció un jugador con calidad y con puntos en las manos, ¿no? Y como en su año freshman en la Universidad de San Diego, llegó a 10 puntos por partido en una West Coast que siempre es complicado, ¿no? Yo intuiría que por ahí, o el tema de la veteranía, tanto de Vicentic como de Buljan, como jugar, digamos, uno de 3 y otro de 4 para hacer el equipo más pequeño y jugar más rápido. Yo creo que va la idea por allí. El año pasado jugaba más lento, era más eso, pero también porque tenía una rotación muy pequeña. Este año, como puede tener más jugadores a su disposición, yo creo que puede elevar un poco el ritmo, tanto defensivo como ofensivo. Y como tú dices, el jugador del base, Albury, es un jugador que su estilo es más rápido, ¿no? Entonces yo creo que si lo ha traído tiene que ser para cambiar un poco ese estilo,
buenos tiradores, ya los tenía el año pasado en UC San Diego, ¿no? Y mucho juego de tres y defender. Yo creo que por eso se ha traído tantos tiradores, tanto jugador europeo y con buena mano, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. La verdad que me gusta muchísimo el juego interior, ¿eh? Tanto JT Rock, que es un tío top 100 que llega a transfer de Iowa State. Es un 4 estrellas que hablaba muy bien en high school de él. Y Antonio Chol, un tío que creo que da 28 en Yuko el año pasado, jugaba también rotado por Rutgers top 60 en su día de clase de reclutamiento. Me parecen interesantes estos perfiles junto a lo que tú has dicho, ¿no? Los Vicentic, William, Timeo Pons y demás. Aquí Timeo Pons yo creo que es un 3 clarísimo para sustituir a Patton. Este equipo va a ser un equipo largo, eso está claro, ¿no? Que al final las dudas que teníamos, Jorge, este equipo va a ser largo, va a ser un equipo grande y quitando a Albury, la verdad que el resto son jugadores grandes. Y vamos a ver, ¿no? Desde luego que es un equipo muy interesante y que en el non-conference estoy viendo que juegan el Hall of Fame Classic. Sí. Van a tener 2 partidos muy serios, 2 partidos para medirles. Jugarán las semifinales contra Nebraska, ahí en Kansas City, y luego la final o el tercer y cuarto puesto ante Kansas State o Mississippi State. 3 equipos que están bastante por arriba en los rankings nuestros. Y la verdad que es va a ser una primera piedra de toque muy interesante para lo que se le viene a este equipo, que yo creo que en la Mountain West va a competir y que vamos a ver qué tal si le dan en los conference. Sí, yo tengo muy buenas vibraciones con este equipo, no lo sé. Hay otros equipos que te causan más dudas cuando ves las piezas que tienen, siendo todas nuevas, ¿no? Como es este caso, pero yo tengo muy buenas vibraciones con este equipo, con este entrenador, lo que vimos el año pasado. Y ya te digo, veteranía, buenos tiradores y yo creo que habrá que echarles un ojo al principio de temporada porque creo que nos podemos divertir con... Siendo un estilo distinto al de Pitino, ¿no? En un principio yo creo que nos podemos divertir y que pueden ser muy competitivos en la Mountain West y veremos ya si les da para algo más. Perfecto. Pues mil gracias, Jorge, por pasarte un día más por el canal, para traernos un placer, equipo como que quiero que la gente, después de esta previa, a mí me hace de convencido, o sea, estaban por encima del 86, yo el 58 no te lo compro, eso sí, pero bueno, que la gente decida, a ver qué sensaciones tiene, si tiene tan buenas vibras como tú, o si se los empieza a creer como yo. Y nada, te espero en un par de días con otro equipo de las rocosas. Aquí estaremos analizando otro equipo más, también interesante, con cambio de entrenador y que también me apetece mucho hablar de él. Y a la gente recordarle que mañana pues vuelve la Big 12. Así que si queréis acertar, decidme a ver qué equipo creéis que es los no donors. Los donors ya hace tiempo que saben quién es este equipo, probablemente se hayan visto en la previa. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos un día más en el canal, hasta luego. Un saludo.